Listo, mis hermanos. Vamos a seguir con nuestra clase del Antiguo Testamento y avanzamos ahora en un nuevo libro, el libro de Números. Vamos a ver ese libro en dos partes, en los primeros 20 capítulos más o menos. Vamos a ver hasta dónde llegamos y de ahí vamos a ver la última parte del libro. Vamos a estudiar el libro juntos y de ahí tendremos un tiempo para reflexionar y discutir, conversar sobre el libro después. Se me cerró el apunte por alguna razón. Pero el libro de Números tiene varios nombres. En hebreo es el nombre Bemidbar, que enfatiza um, su ubicación y también algunos de sus temas importantes. Significa en el desierto, Bemidbar, en el desierto. Porque ese tiempo en que Israel pasó en el desierto, casi todos los otros libros, al Éxodo y Levítico, pues pensando de Éxodo, desde el tiempo del Éxodo y la salida de Egipto hasta el final del Levítico, solo ha pasado un año de su estadía en Israel, en Sinaí. Pero ahora en Números tenemos un lapso de 40 años más o menos, hasta la llegada al borde, a las fronteras de la tierra de Canaán, a donde de ahí en Deuteronomio Moisés va a dar sus últimas palabras. En la Septuaginta es arithmoi, lo cual señala su lugar, el lugar central de los censos en este libro, que sí es una parte importante de su estructura. Los dos censos que sucede al principio de la conquista, de su avance hacia la tierra y de ahí después de la destrucción de la primera generación. En cuanto a la arqueología, en ese tiempo ha habido muchas discusiones arqueológicas sobre, por ejemplo, la posibilidad de que un pueblo more en medio del desierto y, por supuesto, con presuposiciones naturalistas que nieguen la actividad milagrosa o divina en que Dios, rechazando que Dios haya provisto de esas maneras milagrosas, como vemos en el libro. Vemos muchos que han cuestionado esta historia, que lo han criticado y lo han negado, pero hay varios detalles interesantes. En 1979 había una tumba, un sepulcro cerca de Jerusalén, en el valle de Hinnom, y en ese sepulcro se encontró un rollito, dos rollitos de plata. Ahí esos rollitos fueron llevados como un amuleto, como un tipo de collar que alguien se vestía y ponía ahí. Y en esos rollitos había un texto de las escrituras. La primera palabra descifrada fue Jehová, Yahweh. Esos rollitos tienen la proclamación, perdón, la bendición que Aarón, el sacerdote, tenía que anunciar sobre el pueblo de Números 6, 24, 26. Y también parte de Deuteronomio capítulo 7. Esos rollitos son del siglo 7 antes de Cristo. Entonces eso está alrededor del tiempo de Ezequías. De hecho, un poco después de Ezequías. Por esto, esos rollitos son uno de los documentos más antiguos que tienen un versículo de la Biblia. Aunque no prueban que el Pentateuco, como lo tenemos hoy, existía en ese tiempo, según los críticos, y también no quizás afirma la autenticidad de esas palabras como las palabras de Moisés y otra cosa así. Pero sí es algo interesante ver la importancia de esos textos para la vida de las personas que lo ponían como un amuleto y según nuestro entendimiento de la historia de la literatura, la historia de estos libros tiene mucho sentido. Además, hay varios otros textos encontrados en Israel en el inicio del tiempo de la monarquía que dan cierta luz sobre el contexto de números y la entrada a la tierra. Por ejemplo, hay una tabla en Yavne Yam. También hay varias epístolas encontradas en la ciudad de Laquis que dan testimonio del idioma hebreo en un estado muy antiguo, lo cual tiene muchas semejanzas con el hebreo de las escrituras. Además, dentro de esos textos hallados en el desierto, no en los arroyos del Mar Muerto, pero en otro lugar, aquí en Jordán, en 1967, se encontró una inscripción que hace mención a Balá, el profeta medio falso
del libro de Números, quien es identificado como un vidente de los dioses en este texto de Ir Ala, de Ir Ala. Entonces es algo interesante que muchos lo ven como confirmación de la vida y existencia de ese personaje, de Balaam, hijo de Beor, y de una fuente extra bíblica. Es algo interesante. Es uno de los textos más antiguos que hace referencia a un personaje bíblico, fuera de las escrituras mismas. El libro de Génesis nos da la historia desde la creación hasta la llegada a Egipto. Éxodo nos relata la historia desde Egipto hasta Sinaí. Levítico se enfoca en ese tiempo de Sinaí y de hecho casi todo es Dios hablando desde Sinaí o desde el tabernáculo. Este libro, sin embargo, nos da la historia de Israel desde Sinaí, enfocando en su manera de salir de Sinaí hasta el territorio de Kadesh Barnea, donde iban a salir de ahí para entrar en la tierra. Cuando llegan aquí, la gente rebela contra Dios y su castigo es que tienen que andar en el desierto, hace que toda la generación del Éxodo, toda la generación que experimentó el Éxodo, todos los que tienen más de 20 años, con la excepción de Caleb y Josué, iban a morir. Este capítulo nos presenta el tema del pecado a la luz de este libro, que esa idea de esos contrastes entre las narrativas que relatan el pecado del pueblo y las leyes que señalan la ley viniendo en lugar de transgresión, la realidad de que el pueblo no puede cumplir la ley y que por su pecado progresivamente va alejándose poco de Dios y de su presencia. Tristemente, mucha de la historia del libro se enfoca precisamente en el pecado de Israel. Casi todas las narrativas del libro se enfocan en el pecado del pueblo de Israel. Sus quejas o de alguna manera su rebelión contra el Señor. Ese libro empieza casi 13 meses o en el segundo año, segundo mes, primer día después de la primera Pascua. Y después de 19 días, la gente se va de Sinaí hacia la tierra prometida. Entonces los primeros 10 capítulos son realmente solo como 3 semanas, 19 días. Ese libro contiene relatos de las guerras bajo el control de Moisés y los 2 censos antes y después de estas guerras. Vamos a seguir ese patrón, dividiendo el libro y notando el rol central de los 2 censos. Los censos parecen ser la técnica organizadora más obvia del libro que demuestra el punto de fracaso de la primera generación, pero mantienen la esperanza que Dios va a seguir cumpliendo su promesa aún a pesar de la infidelidad del pueblo. Esa primera generación fracasa y falla por su falta de fe en las promesas, pero Dios va a seguir cumpliendo sus promesas. Entonces, es esa dinámica que las dos generaciones juegan. Que por un lado vemos el fracaso, pero por el otro lado que Dios sigue con sus promesas. Dios sigue fiel. A pesar, justo como la pregunta hacía, que la infidelidad de Israel no anula la fidelidad de Dios. Ese en un sentido es el resumen del libro de Números. Un autor dice, 2 censos enmarcan todo el libro. El primero se convirtió en un memorial para una generación temerosa y el último en una prenda de esperanza para sus hijos. Entonces tenemos esencialmente las 2 secciones de 1 a 25 que se enfocan en la primera generación y de ahí 26 a 36 que empieza con el segundo censo y habla de la segunda generación y mucha de esa sección se enfoca en detalles, leyes sobre cómo repartir la tierra de Canaán. Ya hay un enfoque creciente en cómo ya estamos a punto de poseer la tierra. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué sucede cuando una familia no tiene hijos varones? ¿Qué sucede cuando esos hijos, esas hijas se casen con alguien de otra tribu que van a perder la herencia? De las hijas de Salfar y otros, y que tiene esa idea de estamos a punto de entrar y hay que tratar esos temas. Hay que repartir la tierra, hay que organizarse para una buena distribución de la tierra.
La primera cosa que vemos en este libro es que Dios le dice a Moisés que haga un censo. Es interesante el contraste entre los varios censos de la Biblia. Esto no es el único lugar donde hay un censo, pero hay un problema en el próximo. La próxima vez que vemos esto es en David, ¿cierto? En 2 Samuel 24. Pero ahí se presenta como un gran pecado, un pecado que provocó la ira de Dios y una plaga contra Israel. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues en un sentido, la idea es, aquí Dios manda el censo, ahí Dios no manda el censo, y es la táctica de David, de su arrogancia, de su confianza en su fuerza militar, y una muestra de falta de fe en el Señor. El utilizar tomar ese censo para salir a sus guerras y conquistar a sus enemigos, estaba contando con sus, al contar, estaba contando con sus fuerzas, sus ejércitos y sus soldados y no dependiendo completamente del Señor. Pero en este texto tenemos una idea importante. Están preparándose para guerra, para las batallas, porque están a punto de entrar a la tierra y va a haber guerra, una guerra santa. Hay debate sobre los números de estos dos censos. El censo cuenta todos los hombres desde 20 años y adelante que pueden salir a la guerra. El texto da los totales para cada tribu. Y el total es de 603.550. Eruditos dicen que debe haber muchos problemas aquí. Si la población de los que pueden luchar en la guerra es 603.550, entonces la población total debe ser más de 1 millón o 2 millones de personas. Porque eso es, digamos, que todas las familias tienen un par de hijos, quizás así. Entonces hay que multiplicar por las madres, las mujeres, los hijos menores y sumar todo eso y debe haber más de 1 millón de personas. Dicen que esto fue algo imposible en ese tiempo. Los otros pueblos estaban mucho más pequeños, muchas de las otras naciones no eran así de grande. Y Dios mismo incluso dice en Deuteronomio 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dicen que no era posible que el desierto proveyera alimentos para un grupo de ese tamaño. Aunque es fácil responder ese argumento, hay que considerar esos argumentos. En primer lugar, vemos en el texto que el alimento del desierto no fue problema. Era una prueba para ellos, ¿cierto? Si iban a confiar en él, que él iba a proveer por ellos en medio del desierto o no. Y tristemente, muchas veces no creyeron en el Señor. Se quejaron, se murmuraron y rebelaron contra el Señor. Pero Dios seguía fiel en preservar sus sandalias, dice, preservar su ropa, preservar sus vidas, preservar su alimento, dándoles todo lo que necesitaban para seguir su camino. Entonces Dios les dio maná, les dio agua, les dio cordonices, les dio comida en muchas maneras milagrosas. Pero obvio, cuando no creemos en la actividad milagrosa, podemos entender que hay un problema aquí. Pero cuando nuestra cosmovisión no tiene problema con esa actividad divina, no es algo tan difícil. Hay muchas opiniones que tratan de reconciliar estos varios pasajes. Hay muchos que dicen que fueron números retóricos, solo para expresar un tamaño grande, como exagerados. O dicen que fueron números de otro periodo más tardío que fueron injertados en el tiempo de este libro. Algunos tratan de decir que la palabra que se traduce 1000 tal vez significa grupo o familia o banda. Entonces, cuando dice de la tribu de Judá, por ejemplo, 74.600, lo que realmente quiere decir son 74 grupos familiares con 600 hombres varones, pues varones que pueden ir a la guerra. Entonces, eso reduce un montón, ¿cierto? Hay otros números que pueden ayudarnos a entender el uso de números en este libro. En 3:39 tenemos los resultados de otro censo de los levitas. Y había 22,000 hombres con un mes o más de edad.
entre los levitas. Y 343 había 22.273 varones que eran el primogénito. Eso significa que había un poquito más de 22.273 familias en Israel. Un número muy exacto, ¿cierto? No es como redondo, no es algo como un múltiplo de 40 para hacer algunas cosas que muchas veces se hacen, pero tenemos un número muy preciso. Entonces, estos son de los primogénitos. Entonces, ¿qué significa eso? Que pues cada familia que tiene hijos tiene un primogénito y no más. Entonces, pero sabemos que hay familias que quizás no tenían hijos. Había por lo menos una familia que no tenía hijos varones, no tiene un primogénito, sino primogénita. Entonces, si decimos que 75% de las familias tuvieron un varón y pensamos de la población que dicen 2.5 millones, eso significa que 29.698 familias tenían un promedio de 84 personas. Entonces, ese es el número de familias que, pues, sí. Entonces, no tiene que ser 2.000 millones, 2.5 millones. También en Éxodo 38 había un impuesto de un medio ciclo para todos los hombres con más de 20 años. El total fue 100 talentos, lo cual es 1.775 ciclos. Un talento es 3.000 ciclos. Por esto había 301.775 ciclos. Ese es del libro de Éxodo. Y luego, en Éxodo había el requisito de que cada hijo primogénito, cada hijo varón, tenía, pues todos los hombres varones, más de 20 años, las mismas personas numeradas aquí, tenían que pagar medio ciclo. Y medio ciclo, a cada uno pagando, llega a ser 301.775, lo cual es exactamente la mitad del número que tenemos aquí. El segundo censo, que viene en capítulo 26, demuestra una caída en la población y podemos explicar eso por el pecado y las muchas plagas que vinieron debido al pecado de Israel. Hay un momento en que 14.000 mueren, otro momento en que 250 mueren, entonces hay varias de esas plagas. Y no sabemos exactamente si la población seguía disminuyéndose con tiempo. También David hizo su censo, como hemos hablado, y el resultado fue que había 800.000 varones en Israel y 500.000 en Judá. Entonces, aquí tenemos 600.000, más o menos, de todo Israel. En el tiempo de David, ese número ha llegado a 1.300.000. 1.300.000. 1.300.000. Perdón. Entonces, viendo eso, parece muy posible que en ese tiempo haya sido un aumento de población así. No es tan loco pensar que ir de 600.000 varones a 1.300.000 después de 300 años, 400 años, no es algo tan difícil de pensar. Y además, cuando regresamos al texto de Deuteronomio, que habla de que ellos eran muy insignificantes, el texto de Deuteronomio 7 está hablando de los patriarcas. Está hablando de cuando entraron en Egipto. Cuando entraron a Egipto eran solo 70 personas. Solo pocas personas. Dice, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Deuteronomio 10:22. Entonces, el punto de Deuteronomio 7 es que cuando Dios los escogió al principio, no eran una gran nación. Pero el punto de la historia es que ahora eran una gran nación debido a que Dios había bendecido a su pueblo. Eso era el punto del Éxodo, ¿cierto? El Éxodo es que ellos seguían fructificándose, multiplicándose, y el pueblo de Egipto tenía temor, entonces quería ocuparlos y oprimirlos para que no pudieran
hacer una revuelta y pelear contra los egipcios, unirse a los enemigos y todo lo demás. Y además, es por esto que la historia sigue como sigue. En Moab, por ejemplo, el rey de Moab sale para condenar y quiere maldecir a este pueblo porque tiene gran temor, porque esa nación era mucho más grande que la suya. Entonces tenían temor de que ellos iban a venir y destruir a Moab. Entonces es interesante que ahí en los oráculos de Balaam, cuando viene para maldecir, termina bendiciendo e incluso describiendo la bendición de Abraham, la bendición que Dios había prometido a Abraham sobre Israel, describiendo cómo habían llegado a ser como el polvo. ¿Quién puede enumerar el polvo de Israel? Y habla de esa grandeza en que incluso no podría alcanzar, ir a una cima de montaña donde podía ver todo el campamento. Entonces presenta esa idea de una nación grande. Entonces todas las descripciones en el libro también concuerdan con esa idea. Entonces, mis hermanos, llegando ahora al texto mismo, tenemos el censo que empieza el libro. El censo es algo interesante, porque de hecho, aquí al principio hay un doble censo. Hay un cuento de los hijos varones de Israel que van a luchar en las guerras contra las naciones, que van a guardar el pueblo, porque aquí en este momento de números, la idea es que no salían a pelear todavía, sino las luchas, las guerras que tienen aquí en el libro, son cuando otras naciones vienen a atacar. Ellos van a ir entrar y conquistar, pero solo cuando el Señor les dice. Pero por ahora, ellos están peleando contra esas naciones que tratan de estorbar los planes del Señor, que en vez de ayudar o dejar pasar al pueblo de Israel, luchen contra ellos, como Og y Seón y los otros también que son los amorreos que son destruidos en este libro. Entonces, por un lado, tenemos la guerra y el ejército de esa guerra, la guerra contra las naciones. Pero hay otro censo de los levitas, que también van a ser en la primera fila de otra guerra, una guerra de dos frentes. Por un lado, estaban luchando la guerra contra las naciones y las abominaciones con las cuales trataban de destruir a Israel. Y por el otro lado, los levitas peleaban la guerra para mantener pura la santidad de Dios en su tabernáculo. Los varones eran los guardianes, centinelas de Israel en el sentido militar. Y los levitas eran los centinelas del tabernáculo para guardar el lugar santo del Señor, para que el enemigo desde afuera no los invada. Y para que en un sentido el enemigo desde adentro, que aunque es Dios quien lo ejecuta, es el pecado mismo de ellos que los lleva a recibir el castigo de parte de Dios. Entonces tiene un peligro, es algo interesante, ¿cierto? Que tiene muchos peligros afuera, pero también tiene un peligro adentro. El peligro adentro, en un sentido, es el Señor. El Señor es el fuego consumidor. Entonces, para aquellos que desobedecen su ley, termina siendo peligroso. Pero para aquellos que se someten a Él, obedecen y creen en Él, es la fuente de vida, bendición y el quitar todo temor para que puedan cumplir lo que Dios les ha mandado y cumplir todas sus promesas. Entonces es algo interesante ver este doble ascenso, capítulo 1 de los israelitas, capítulo 3 de los levitas, y la idea de que como a través del libro hay mucho lenguaje militar, que presenta esos dos grupos como un pueblo militar, un ejército militar y un ejército sacerdotal. El libro de Éxodo había resumido el evento del Éxodo en dos ideas principales. Por un lado, este evento fue la obra de Dios como el gran rey sobre su pueblo, como el guerrero fuerte quien conquista a los enemigos y destruye las naciones desobedientes. Éxodo 15 alaba al Señor, dice, el Señor es fuerte y guerrero. El Señor es su nombre, es hombre, varón de guerra, dicen otras traducciones. Este evento fue para preparar camino para el avance militar de Dios hacia Canaán. Porque a través del Éxodo, Él instiló en el corazón de los cananeos
o un temor, como vemos en la historia de Racab, ¿cierto? Que ellos dicen, pues hemos escuchado de ustedes, de Dios, y tenemos temor. Dice en Éxodo 15, lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra, hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pase el pueblo que tú has comprado. Por lo tanto, en ese sentido, el éxodo, el viaje a Canaán, es como una procesión militar bajo el liderazgo de Dios como su rey y el capitán de su ejército. Pero el éxodo también presenta la idea de que el evento del éxodo es para establecer a su pueblo en el lugar de la morada de Dios. Entonces tenemos la idea de templo, reino, el reino y el templo. Por lo tanto, hay la doble idea de una conquista de las naciones y un establecimiento de la presencia de Dios entre su pueblo. Dice en versículo 13 de Éxodo 15, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder lo has guiado a tu santa morada. No tenés el lenguaje. La salida es una conquista de los enemigos y es poner espanto y pavor en los corazones de los futuros enemigos. Como algo, este evento es el tipo de cómo Dios va a conquistar a esas naciones. Como hizo con Egipto, va a hacer con ellos también. Esa es la idea. Pero también termina en que Dios mora en medio de su pueblo. Tiene su morada ahí en medio de ellos. Y de hecho, Éxodo 15 termina, la canción ahí termina con estas ideas unidas. Versículo 17, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. Y termina, el Señor reinará para siempre, jamás. Entonces, tenemos esta idea de que el pueblo va a ser plantado en el lugar del templo reino de Dios. El lugar donde Dios va a morar, su santuario, su morada, el monte de su heredad, que sus manos han establecido. Y Él ahí va a reinar para siempre, jamás, sobre su pueblo. Por lo tanto, el evento del Éxodo es la proclamación de la intención doble de Dios de morar en medio de su pueblo y de ser rey sobre su pueblo. Vemos la idea de la presencia de Dios, el lugar de su morada entre Israel, enfatizada en Levítico. Levítico está enfatizando eso. Ya hemos llegado a ver el tabernáculo establecido en Éxodo, pero ahora vemos cómo entrar a esa presencia. ¿Quién puede entrar a esa presencia? Como Morales decía, ¿quién puede subir al monte de Jehová? Pero Números, aunque sigue poniendo énfasis en esa idea de la presencia de Dios, vemos varias leyes sobre los levitas, sobre los sacerdotes, incluso una rebelión en medio de la presencia de Dios. Hay varios otros detalles conectados con eso. Pero más que lo que vimos en Levítico, vemos esa idea de la guerra, de la realeza de Dios, de Él como el líder, el guerrero fuerte, quien lucha contra los enemigos. Entonces aquí en Números vemos un poco más ese doble sentido, ese balance entre esos dos temas que empezó en Éxodo. Como notamos, Éxodo y Números son paralelos. Es interesante que aquí vemos ese balance y en Números vuelve esa idea también. De esta manera, los viajes de Israel son acompañados tanto con imágenes religiosas. Su salida es un tipo de culto, es un tipo de procesión religiosa. Y de hecho hay otros paralelos en los salmos y cosas así como esa salida del Señor, Él yendo en medio de su pueblo, su tabernáculo puesto en medio de su pueblo. Entonces hay una idea de culto, de religión en todas sus salidas. Hay la idea de una buena administración de las cosas del tabernáculo, el cuidado del tabernáculo en los viajes. Pero también esa procesión del pueblo se presenta como la moción de un avance militar, haciendo avances progresivos hasta conquistar la tierra que Dios había dado a su pueblo. Por ejemplo, el arca del pacto es una imagen clave que simboliza tanto la presencia de Dios de manera cultica, de manera religiosa, pero también es el lugar donde la gloria de Dios aparece para guiar y traer victoria al pueblo contra los enemigos.
donde estaba el arca había la victoria. Y cada vez que se levantaba el arca para marcharse como un ejército, Moisés respondía con tocar la trompeta, con salir, y decía sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, noten eso, el arca se ponía en marcha. Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyen de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. De esa manera, el arca está estrechamente relacionada con la realeza y el gobierno de Yahvé. Dios aquí usa el arca como si fuera el general del ejército, que sale delante del pueblo, iba guiando la marcha del pueblo hacia la tierra prometida. Y el pueblo respondiendo, oh Señor general, capitán de nuestro ejército, venza a nuestros enemigos, conquista a todos los que pelean contra ti. Y cuando descansa, es el general regresando al campamento desde sus conquistas. Ese lado doble de la obra de Dios ayuda a explicar muchos de los detalles en el libro. Por un lado, hay las historias de guerras y conquistas de varias naciones por parte de Dios y la bendición que él había puesto sobre su pueblo. Pero por el otro lado, hay varias historias de una profanación del lugar santo o del campo, el campamento donde Dios moraba, y una respuesta divina en juicio contra aquellos que pelean contra él por su pecado. Los censos ponen un énfasis en esta idea de la guerra santa, pero al enumerar los levitas nos presenta una idea parecida en que los levitas son guerreros del Señor, pero en el tabernáculo. Un comentarista dijo, el fiel deber sacerdotal significaba para ellos ser guardianes del santuario. Su guerra consistía en proteger la presencia de Dios de la ofensa del pecado. Capítulo 18 describe muchas veces el rol de los levitas como eso de ser centinelas, guardianes del tabernáculo. Ellos tenían un rol en un sentido militar de guardar, proteger, defender el lugar de la santidad de Dios. Vemos esta idea unida en la doble rebelión del pueblo en Éxodo 14 y 15 y capítulo 16. En Números 14, en ese texto rebelen contra Dios como su capitán militar y desconfían en su capacidad de ganar la victoria y conquistar esas naciones fuertes, ¿cierto? Ellos veían que habían gigantes, habían ciudades fortificadas. Entonces, en vez de confiar en su capitán, ellos desconfían y tienen que morir en el desierto. Pero de ahí, algo lamentados, algo arrepentidos por su falta de fe al principio, ¿qué sucede? Suben en contra de las naciones sin el capitán, sin el arca, sin Moisés. El capitán se queda y el ejército va en contra de sus deseos, de sus mandatos, y sube en contra de la tierra y son derrotados. En capítulo 16, una rebelión sacerdotal sucede, en que algunos levitas que rebelen contra el mediador que Dios había puesto, contra Moisés y Aarón. Y dicen, todos somos santos. ¿Por qué nosotros no podemos entrar al tabernáculo? ¿Por qué solo ustedes pueden entrar al lugar santísimo y pueden ustedes hablar con Dios? Todos somos santos. Entonces, vemos esa rebelión doble. Hay la rebelión militar y la rebelión sacerdotal. Además, cuando el pueblo peca en Baal Peor con la idolatría y con el adulterio, vemos al sacerdote Finés, quien toma el lugar de un guerrero militar, quien sale con su lanza para destruir a los pecadores que habían causado la plaga en medio de Israel, restaurando la paz y la santidad al campamento. Como hablamos en nuestra clase sobre Levítico, Éxodo y Números tienen varias semejanzas. Un ejemplo de esto se ve en los primeros capítulos. En primer lugar, después del censo, se retoma la idea de la redención de los primogénitos.
En un sentido, uno llega a ese punto y dice, pues ya no se redimieron los primogénitos. ¿Por qué estamos hablando de eso ahora? ¿No se redimieron por la sangre del cordero? Pues ahí en un sentido, donde empieza Éxodo con esa idea de la redención del primogénito, de la plaga, ahora vuelve esa idea de hay que redimir a los primogénitos. En Éxodo es a través de la sangre del cordero pascual, pero ahora son redimidos por el pago de ese impuesto y por tomar su lugar los levitas. Los levitas ahora son una tribu que toma el lugar de los primogénitos de Israel. Entonces es algo interesante. Los primogénitos tienen un doble sustituto. Tienen por un lado la sangre del cordero, pero aquí tienen a los levitas, carne y sangre suya, que toma su lugar. En esa historia, los levitas se destacan como mediadores sacerdotales que interceden entre el pueblo de Dios y también son como un sustituto que toma el lugar de los primogénitos. De esa manera, la tribu levita es una encarnación del Cordero Pascual. Eso indica un punto teológico importante. Aunque el Cordero Pascual fue suficiente en el tiempo del Éxodo, solo necesitaban aplicar la sangre para poder ser salvo y no morir por el ángel de la muerte. La realidad es que el pueblo necesita un sustituto idóneo de carne y sangre como ellos. Por ahora, ese sustituto toma la forma de la tribu de Leví, que recibe privilegio de ser redimido, santificado y apartado para atender las cosas de la morada de Dios. En una manera, lo que era la imagen en el Éxodo de todo el pueblo redimido para ser plantado en el lugar de la morada santa de Dios, ahora es aplicada a Leví, que es en un sentido el remanente redimido y plantado en el lugar de la morada santa de Dios para ser los mediadores de la presencia de Dios al resto del pueblo. Después de enumerar las varias familias de los levitas, sus responsabilidades y varias leyes específicas para los deberes levitas, capítulo 9 continúa ese semejante con Éxodo, con relatar la segunda celebración histórica de la Pascua en la vida de Israel. Cuando llegamos a los capítulos 2 a 4, tienen la organización del campo y los ministerios de los levitas. Los levitas son puestos en el ministerio del tabernáculo en vez de todos los primogénitos de Israel. Es algo interesante, que aunque demuestra algo precioso en un sentido, pero también simboliza algo de la separación del pueblo de Israel de Dios. Ellos iban a ser el pueblo, el real sacerdocio, ¿cierto? Ellos iban a ser una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Pero ahora ellos no pueden. En un sentido, la idea era que ahora los primogénitos iban a ser tomados como los sacerdotes. Pero en vez de ellos es la tribu de Leví. Y no solo ellos, no todos ellos pueden entrar a la presencia de Dios, sino solo el sumo sacerdote. Ya que Dios había matado a los primogénitos en Egipto y pasó por alto a los Israel, los hizo suyos. Pero en vez de poner todos los primogénitos en el servicio del tabernáculo, ordena toda la tribu de Leví en este lugar. De ahí, cuando nos relata la organización del tabernáculo, vemos algunos detalles muy interesantes. Debe dibujar esto. Entonces tenemos en el centro de Israel el tabernáculo. Ahí como el tabernáculo con su atrio. Entonces tenemos aquí el tabernáculo. Y de alrededor del tabernáculo iban a acamparse los levitas. Y de ahí, a su alrededor, iba a haber los judíos, los israelitas. Las varias tribus. Entonces, es algo interesante. Tenemos todo el campamento de Israel es como un pequeño tabernáculo. Es como un
una muestra del tabernáculo. El tabernáculo tiene el atrio exterior, el lugar santo y de ahí el lugar santísimo. Y aquí tenemos los israelitas que son en el atrio exterior, de ahí el lugar santo de los levitas y de ahí el tabernáculo como a todo el lugar de la presencia de Dios. Pero es algo interesante notar, los levitas eran un tipo de frontera. Nadie podía simplemente, un lado no podía simplemente andar y entrar, porque tenía que pasar por todas las tiendas de los sacerdotes y de los levitas para entrar ahí. Y nadie podía simplemente mirar tampoco. Girar sus ojos justo en el momento que se abría la cortina y veía hacia adentro del tabernáculo y morir. Porque no podía ver más allá de los sacerdotes, que proveían como guardianes, eran esos centinelas, esos protectores, esos querubines protectores que guardaban la entrada al Edén. Había los querubines en las cortinas, pero los levitas ahora están tomando en un sentido ese lugar de ser los guardianes del lugar santo de Dios. Y en cada región, norte, este, sur, oeste, un grupo de tribus moraba. Entonces tenemos Judá, Isaacar, Zabulón, aquí en el este. Y de ahí al sur tenemos Rubén, Simeón, y Gad en el sur. De ahí en el occidente tenemos Efraín, los hijos de Raquel, Manasés, Benjamín. Y de ahí en el norte, Dan, Aser y Naftali. Y entre los levitas había las tres familias principales. Había Merari, aquí en el norte. Aquí en el oriente, la familia sacerdotal, es decir, la familia de Aarón y sus familiares. Aquí los de Coat y Gersón. Merari, Gersón y la familia sacerdotal aquí. Entonces en esto notamos algo muy interesante que vamos a señalar. Entonces, y de ahí estas secciones salían cuando había una procesión. Se desarmaba el tabernáculo y cada una de esas familias tenía cierto lugar de ciertas cosas que tenía que cuidar. Había los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, la gloria, ellos llevaban las cosas más preciosas. De ahí había la estructura del tabernáculo, las cortinas, los palitos, todo lo que usaban para poner el tabernáculo. Y de ahí los muebles y las herramientas, los utensilios del tabernáculo. Y cada familia tenía su rol. Entonces, cuando iban a marcharse, en primer lugar iba el arca del pacto y los sacerdotes. La gloria guiaba al pueblo. Primero, la gloria de Dios con la nube y la guía del arca del pacto. De ahí venía este primer grupo de tribus, Judá, Isaacar y Zabulón. De ahí la estructura del tabernáculo. Y de ahí Rubén, Simeón y Gad. Y de ahí aquí. Y de ahí los muebles, como la mesa para el pan y otras cosas así, iban ahí después. Y de ahí con estos grupos de tribus. Entonces así era el orden de la procesión. Dios primero, con los sacerdotes, las tribus aquí, la estructura del tabernáculo, con estos aquí, los utensilios del tabernáculo, las mesas y utensilios y menorá y todo lo demás del tabernáculo, y de ahí las otras tribus siguen después. En esa estructura misma, mis hermanos, encontramos algo interesante. Incluso la organización del campamento está enseñando mensajes teológicos. En primer lugar, vemos la centralidad de la presencia de Dios a la existencia de Israel. Un autor dice, un componente sorprendente de Números es que utiliza la propia estructura del campamento de Israel
para subrayar la necesidad de la centralidad de Yahvé en toda la vida. Jehová estaba central en el campamento, era el líder de cada salida. Dios estaba en medio de ellos y salía delante de ellos. La presencia de Jehová y la guía de Jehová son clave para el libro y señalan por qué el pueblo falló tantas veces en que menospreciaban esta presencia o salía sin sumisión a esta guía. Entonces, esa centralidad de Dios, como la meta, explica los muchos fracasos del libro. En segundo lugar, vemos el rol clave de los levitas. En el servicio del tabernáculo, los sacerdotes y levitas eran los mediadores y guardianes de la presencia de Dios. Pero esto se comunica incluso en la propia organización del campamento. Como dije, ellos están aquí como ese lugar de, como una frontera, como un lugar donde nadie entra aquí, nadie simplemente pasa por aquí. Es como el muro alrededor de la presencia de Dios. Ellos eran mediadores de la presencia de Dios. Ellos eran los mediadores de la presencia de Dios para asegurar sus bendiciones. Y tenían que asegurar que nadie viera o penetre hasta el lugar santo indebidamente y así morir. Entonces, ellos, en un sentido, mediaban para dar bendición y anunciaban la bendición de número 6 sobre el pueblo para que Dios resplandezca sobre ellos y traiga su gloria sobre ellos. Pero también ayudaban a proteger al pueblo de los peligros de morar en la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo, por un lado, súper bendecido, pero por el otro lado es algo súper peligroso cuando el pueblo es pecaminoso. Y los levitas ayudaban para que ese peligro no mate todo el pueblo y para que esa bendición podría ser la realidad. En tercer lugar, vemos algo del lugar marcado de la tribu de Judá. Vemos esto en el libro de Números en varios puntos. En primer lugar, Judá, que ya ha sido destacado por Génesis 49, como esa tribu a la cual los otros van a alabar, que va a liderar al pueblo en su conquista de los enemigos en Génesis 49. Y también la fuente de un rey prometido. Pero en este libro vemos a Judá como el más numeroso, y lo cual en el contexto de las promesas dadas a los patriarcas, el más numeroso en un sentido es el más bendecido, ¿cierto? Esa es la idea, la multiplicación, fructificación viene por la bendición de Dios. Y eso es lo que ha pasado aquí con este tribu. Además, aquí en la estructura, Judá era la primera tribu que salía justo después del arca. Qué lugar tan destacado y tan especial. Obvio, una tribu tenía que liderar, ¿cierto? Tenía que ser así. Pero Dios puso a Judá ahí justo después de los sacerdotes y de su propia gloria para guiar al pueblo. Es algo interesante ver esa imagen como algo quizás tomada por los sacerdotes, los profetas luego, en que van a hablar de un nuevo éxodo en que Dios, con el capitán de Judá, el capitán de David, Jehová y el rey delante de ellos, como en Miqueas 2 o en Jeremías 23. Usa ese lenguaje del Jehová y de ahí el rey de Judá que está guiando al pueblo en un nuevo éxodo. Es algo parecido a esto. Es en un sentido Dios y Judá guiando al resto del pueblo a la tierra prometida. Además, moraban aquí al oriente. Ese es el lugar hacia la apertura. Ellos en un sentido eran los más cercanos a la entrada al tabernáculo. Y finalmente vemos que es Judá la única tribu fuera de la tribu de Josué que recibe el privilegio de que uno de los primeros de la primera generación entre en la tierra prometida. Caleb fue el representante enviado de parte de Judá. Incluso el libro de Jueces va a señalar que Caleb era importante porque él de hecho es el primero en salir a conquistar a las naciones. Es él guiando a su tribu que con la misma fe que muestra aquí en ese libro
sale al encuentro para conquistar la porción que Dios le había dado. Y de hecho su hijo es el primer juez en el libro de Jueces. En el resto de esa primera sección, la gente hace las preparaciones para irse de Sinaí. En el capítulo 19 se celebra la primera Pascua fuera de Egipto. 9:15-23 explica la guía que la gente tenía, la nube y el fuego sobre el tabernáculo. Y por fin en 10:11-36 la gente se va de Sinaí después de un año en el monte de Sinaí. Por fin pueden hacer avance hacia la tierra prometida. En el libro de Levítico, mis hermanos, terminamos uno de los puntos finales que hicimos, fue la naturaleza del nombre de Dios. Dios poniendo su nombre sobre su pueblo, identificándose, y en un sentido, eso siendo la base para su obediencia, su culto, todo lo que hacían y vivían, los días festivos, todo lo que hacían como nación, era porque yo soy Jehová. Yo soy Jehová que os saqué de la tierra de Egipto. Algo que estaba hablando con mi profesor de mi maestría de teología ayer, y algo que estamos hablando um, ayer, fue él está predicando sobre el libro de Éxodo y me ayudó a ver algo de la pregunta de Faraón. Faraón, siempre he pensado de esa pregunta como algo importante y de hecho lo mencioné en la clase. Faraón dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? En un sentido, las plagas es la presentación. Dios se presenta, se introduce a Faraón a través de las varias plagas, demostrando su superioridad sobre los dioses falsos de los egipcios. Pero la pregunta sigue. Faraón dice, y eso es algo que cuando lo dijo me llamó mucho la atención, que Faraón dice, ¿quién es Jehová que yo lo obedezca? ¿Quién es él que yo le voy a obedecer? Y eso no es la pregunta de todo el resto del Pentateuco. Dios diciendo, así soy yo, entonces obedeced. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la casa de servidumbre, de la casa de Egipto, para que sea mi pueblo. Por eso no tendrás dioses ajenos. El decálogo se basa en eso. Me acabo de revelar. En base de eso, obedecer. Y el libro de Levítico sigue ese mismo patrón. Y notamos como en el libro de Levítico tiene esa doble idea. Hay la idea retrospectiva, porque lo que Dios hizo en Egipto, debemos obedecerle. Pero hay un creciente idea en que no solamente por lo que hizo, sino por lo que va a hacer, en darles la tierra. Y es en esa idea del segundo lado que Números va a enfatizar. Levítico todavía está enfatizando la primera generación saliendo de Egipto. Pero ahora Números, con ese cambio de la pérdida de esa primera generación, del éxodo, y la entrada de una nueva generación, está cambiando el enfoque de quién es Dios, de el que nos sacó de la tierra de Egipto, aquel que nos dará la tierra prometida. Por ejemplo, Levítico 25:38 dice, yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Nota ahí la idea doble. Pero Levítico, como Levítico 22-26, habla de esa naturaleza de Dios, que Él los va a dar la tierra, que Él los va a llevar para que moren ahí, entonces no deben andar en las costumbres de las naciones. Entonces Levítico construye sobre Éxodo y fundamenta la vida de Israel en la presencia de Dios en términos de su obra de redención, pero con una mirada creciente hacia la obra futura de darles la tierra. Es esta idea futura que llega al centro en el libro de Números. Números tiene un mayor enfoque en el progreso hacia la tierra prometida, cómo Dios va a cumplir esto a pesar de la infidelidad de Dios, cómo Dios va a conquistar las naciones fuertes que viven ahí, y cómo Dios va a cumplir sus promesas de bendecir a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Hay historias directamente conectadas con esa realidad y varias leyes tocantes directamente a cómo vivir en la tierra, cómo repartir la tierra. Incluso la primera porción de la tierra repartida en esa parte de Og y del reino de Og y en la parte transjordania que es dada a Rubén y Manasés.
En ese libro vemos muchos pecados por parte de Israel, tristemente. Es algo casi constante en el libro. Walton y Hill resumen bien el propósito de Números diciendo es contrastar la fidelidad de Dios con la falta de fe y la rebelión de los israelitas. Ese libro tiene unos tipos diferentes de géneros, poemas, leyes y narrativa. Pero en medio de todo eso hay ese constante intercambio entre las leyes y la narrativa de sus pecados. Por ejemplo, en Éxodo números 11, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de barde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pero Dios les da sus deseos, les da codornices para satisfacer su hambre. Pero entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Dice que incluso tenían codornices hasta sus narices. Que todo, entonces Dios, es un poco irónico, ¿cierto? Es un poco chistoso. Que ellos piden codornices en una manera de rebeldía, de queja, de murmuración, de falta de fe. Y Dios responde diciendo, ok, ustedes quieren codornices, entonces toma un gran barde y les bota todo, todo cubierto de codornices. En este capítulo 11 a 12 empezamos a ver la caída de esa primera generación, que no es tristemente que simplemente mueren. Sí, muchos de ellos van a morir de causas naturales, suponemos, pero muchos de esa primera generación mueren por no solamente ese evento de rebeldía y falta de fe, sino por muchas muestras de falta de fe, que cada una resulta en cierta plaga o de juicio de parte de Dios. En capítulo 12, aún Aarón y María, Miriam, se rebelen contra el profeta del Señor y se enoja con ellos. Dios responde y les da una plaga. Miriam es leprosa, sale leprosa y tiene que salir del campamento por un tiempo. En esencia, ellos están rechazando a Yahvé como su Dios, diciendo que sus vidas habrían sido mejores si no hubiera intervenido en su favor. Esto equivalía a decir que Jehová era malo. Y de ahí que Yahvé le respondiera con ira e enviara una plaga entre ellos, mostrando su santidad al juzgar a los que no confiaban. El pecado primario de ese libro, con el cual vamos a terminar ese estudio, esa primera clase, se encuentra en 13 a 14. En esos capítulos se envían los espías para ir y ver la tierra prometida. Cuando regresen de su viaje de 40 días, todos los espías dan un mal reporte. Con la excepción de Caleb y Josué. Casi todos los espías dicen que no pueden conquistar la tierra. Hay personas gigantes, ciudades fortificadas. Pero Caleb dice que sí pueden tomar la tierra. Pero la gente se desanima y rebela y no tiene fe. Su rebelión fue tan extrema que dijeron, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Cuando la ira de Dios crece, Moisés intercede por la gente y usa la naturaleza de Dios y su propia gloria como argumento. Quiere recordarle a Jehová que quiere hacer su propio nombre grande y magnificado entre las naciones. Y uno de los argumentos principales fue que Dios hubiera hecho así, la gente de Canaán habría dicho que no podía cumplir sus promesas. Dios ha conectado sus promesas con su gloria. Su propia gloria, que quiere mostrar y difundir por toda la tierra, depende de su cumplimiento de sus promesas. Él ha jurado, ¿cierto? Por sí mismo. Y dejar de cumplir ese juramento sería dejar de ser Dios. Podemos animarnos con esas palabras, por cuanto Dios
ama a su propia gloria y tiene celo de su gloria. En sus ojos, su gloria perfecta se manifiesta en su fidelidad a sus promesas. ¿Va a cumplir sus promesas entonces? Claro que sí. Por esto, Dios no los mata a todos, sino dice que toda la primera generación, los que fueron de Egipto, con más de 20 años, no van a ver la tierra. Es interesante, este pecado, en otro ejemplo de una semejanza entre Éxodo y Números, este pecado se describe en términos muy parecidos a Éxodo 32. Por ejemplo, vemos la realidad parecida de cómo Dios quiere destruirlos por completo y empezar una nueva nación con Moisés. Sucede en esos dos textos. Además, vemos el rol de Moisés, intercediendo con argumentos en base de la gloria de Dios, el nombre de Dios, el poder de Dios, el renombre de Dios entre las naciones y la fidelidad a sus promesas para aplacar su ira. Y en Números 14, 18, Moisés usa de manera muy interesante el lenguaje del nombre de Dios revelado en Éxodo 34 para ser argumento ahora, otro argumento más. Pues no solamente usa los mismos argumentos que usó en Éxodo 33, sino ahora usa parte de lo que Dios le había dicho a él en 34 para ahora hacer un nuevo argumento que hace. Cita Éxodo 34, versículo 6, y dice, entonces, como tú eres así, compasivo, clemente, longánimo, perdona a tu pueblo, perdona a este pueblo. Además, esa historia termina con el pueblo regresando hacia el Mar Rojo. Ya saben, en el borde de la tierra, pero ahora tienen que regresar a Egipto. Algo muy interesante. Dos cosas suceden. Esa generación dice, o que muriéramos en el desierto y volvamos a Egipto. ¿Y qué sucede? Mueren en el desierto y vuelven en la dirección de Egipto. Retroceden. Esa historia también presenta otra idea, otro detalle importante para la teología bíblica y el entendimiento de Canaán. Canaán era un punto de lanzamiento para la intención más grande y gloriosa de Dios. Porque ¿cuál fue la promesa a Abraham? Bendecir a todas las familias de la tierra, ¿cierto? ¿Cuál fue la comisión de Adán? Sojuzgar y llenar toda la tierra. Entonces, en un sentido, Canaán es el lugar de inicio, como el Edén, donde Dios iba de ahí expandir su reino hasta llegar a llenar toda la tierra. Desde el inicio, el plan de Dios ha sido eso, llenar toda la tierra con su imagen, con el lugar de su presencia y su reino. Y de hecho, cuando vemos la descripción de Canaán a Abraham, hay semejanzas. Debemos notar la semejanza entre los límites de Canaán y los límites de Edén. Además, Jacob, cuando él sale de Canaán y regresa a Canaán, ¿qué encuentra en la frontera de Canaán en los dos viajes? Se encuentra con un ángel que nos recuerda del querubín que Dios había puesto delante de Edén. E incluso Josué luego va a encontrarse con una imagen parecida, justo ahí en la frontera de la tierra de Canaán. Sí. Además, la descripción de la tierra de Canaán aquí, y luego en números 23 y 24, es una imagen de Edén, de árboles plantados al borde de un río, y es describiendo lo que Dios está dando a su pueblo como Edén. La idea es que Canaán es una forma de nuevo Edén, una nueva creación, desde la cual Dios va a empezar su sujeción de toda la tierra bajo el reinado de su Hijo, quien ahora es el Israel corporativo. Vemos esos detalles en varias partes de Números 14 también. En primer lugar, ¿cómo describen Josué y Caleb la tierra? Buena en gran manera. La tierra es buena en gran manera, usando la misma frase que Dios usó para hablar de la creación en Génesis 1:31. Además, Dios expresa que eso es su intención cuando Él dice, ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria
del Señor. Números 14, 21. Ese es un juramento que Dios toma. Un juramento en contra de esa primera generación, pero en base de su propia vida como Dios y su intención de hacer llenar toda la tierra de la gloria del Señor. Noten esa realidad. Esa es la intención. Como yo he planificado llenar toda la tierra de mi gloria, así esta nación, esta generación no entrará a mi descanso. Entonces es algo triste para esa generación, pero esperanza que la intención se va a cumplir. Hay una idea de esperanza en medio de esa maldición. Es un juicio, pero Dios proyecta la idea de que su intención creadora sigue. Su intención de dar la tierra a este pueblo, a este descendiente de Abraham, sigue aún a pesar de los grandes pecados de esta generación. Entonces, mis hermanos, con eso vamos a tomar un receso aquí y seguimos estudiando después.